Listo. Sí, el objetivo de los filtros de arena es para que la familia pueda tener un agua más limpia, potable, como le podríamos llamar. La estructura consiste en, el agua viene de unos 5 kilómetros, viene por la tubería, aquí sube por este tubo y llega al prefiltro. El prefiltro de largo es de 1,50 y 4 pulgadas de ancho tiene el tubo. Tiene arena, tiene piedra número 4 y tiene piedra número 8. El agua entra en lo que es la parte de arena, va quedando los sedimentos de toda la suciedad, tanto de bacterias, limos y otras que sale por la tubería. Esto pasa de lo que es el prefiltro, baja lo que es el filtro. En el tanque tenemos la parte de arena, tenemos la parte de piedra número 4 y la parte de piedra número 8. El agua pasa por allí, aquí debe quedar todo lo que es la suciedad, lo poco que ya ha pasado por el prefiltro, y entonces el agua debe salir limpia por la tubería que baja allá abajo el tanque, y ella sube al tanque de reserva. Este es un tanque de reserva, es un tanque de 55 galones, es pequeño para una familia, pero si es para allá donde se cocine o se vaya a usar en gran cantidad, debe ser un tanque más amplio. Pero este trabaja muy bien para una familia. Y aquí ya el agua debe salir potable con toda la seguridad que cualquiera persona la puede consumir. Solamente se está utilizando en lo que es la cocina. No se utiliza para lavar, para fregar ni para bañarse. Ya eso va en otra tubería. Esto solamente exclusivamente para lo que es el uso de la cocina, para el uso del consumo humano. Los tanques siempre deben ser oscuros, pero en este caso tenemos este tanque blanco porque la cantidad de agua o el depósito de agua no va a demorar mucho, porque la familia está usándolo todo el día, así que ella está circulando rápidamente. Pero si fuera para dejarlo por un periodo de muchas horas, la luz solar afectaría al agua que está adentro. Así que recomendablemente debe ser un tanque oscuro para cuando vas a almacenar agua por un par de horas más amplias. Así que esto es lo que nosotros está cosecha. A nivel aquí de Panamá está apoyando a la familia con los diferentes proyectos, y este es uno de los proyectos principales. Uno, porque tenemos que asegurarle la salud familiar a cada familia, y eso entra también en la salud ambiental.